Entonces hemos hablado de la infancia, de la niñez, de la adultez y hemos incidido, hemos enfatizado, y está bien enfatizarlo, no va a ser demasiado, que para crecer espiritualmente necesitamos el alimento, y este es el alimento. El alimento completo es este. La Biblia dice que la palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos. Y crezcamos. Entonces, ese es el alimento. Pero ese es el alimento que es la leche cuando uno es bebé. Pero ese es el mismo alimento que cuando uno ya comienza a ser niño, porque va creciendo espiritualmente, ese es el alimento exacto que nutre al niño. Y la Biblia dice que después la Biblia se convierte en alimento sólido, dice el apóstol Pablo. El alimento sólido, en otro pasaje dice vianda, se refiere a un alimento de maduro, de adulto espiritual. Es la palabra de Dios, la misma palabra de Dios que contiene su sabiduría, se convierte en el alimento apropiado a la medida del crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. ¿Puede imaginarse eso? Eso es maravilloso. Que Dios puede revelarte la palabra, y lo hace así, en la medida que tú sigues creciendo. En otras palabras, tú no puedes seguir queriendo recibir más revelación de Dios si tú no estás creciendo en la que ya tienes. Eso dice la Biblia, que lo que nos ha sido revelado es para que vivamos en ello. O sea, si tú conoces cosas que Dios ya te enseñó y te mostró, y tú no las estás practicando, no puedes decirle a Dios que te enseñe más. Dios quiere que seamos prácticos, que lo que ya conocemos, nos esforcemos en hacerlo. Y si no nos sale, no nos desanimemos, intentemos nuevamente hacer. ¿Por qué? Porque la vida es una práctica en todo. Dice que en el perfecto amor no hay temor, por ejemplo, es lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque vamos a entender que la fuerza espiritual opuesta al amor no es el odio. La fuerza espiritual opuesta al amor es el temor. Y así como Dios es amor y usa esa fuerza poderosa, el diablo usa el temor. Y muchas de las cosas que no hemos hecho en la vida es porque el temor nos ha impedido que las hagamos. Y dice que el perfecto amor, el de Dios, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De modo tal que el que sigue temiendo, ese es temor sinónimo de miedo, ¿ah? O sea, en otra versión dice miedo, es miedo. El que sigue teniendo miedo en la vida, o miedo al resultado, o miedo a cosas, es que no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Entonces todos necesitamos seguir siendo perfeccionados, un poco más, un poco más. Entonces te vas a sentir como hijo de Dios, como hija de Dios, que le amas a Él, que oras, que lees la Biblia, que quieres lo mejor. En muchos casos te vas a sentir afectado y a veces va a ser con tu mismo cónyuge o con otras personas y vas a tener entonces que resolver dentro tuyo qué hago, cómo reacciono, qué decisiones tomo. Porque una de las cosas básicas en la dieta para el crecimiento espiritual es esta, es tener conocimiento revelado del amor de Dios. Y dice entonces, el versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lo que somos en Cristo. He mencionado que como creyentes deberíamos poner un énfasis, una atención especial en el Nuevo Testamento. Porque vamos a encontrar entonces en las epístolas, que han sido escritas para creyentes, vamos a encontrar expresiones espirituales que contienen verdades poderosas. Por ejemplo, anote esas palabras. Vas a encontrar frases que dicen en Cristo, a través de Él, o en Él. Otra dice, ¿en quién? O suyos en Él, o mediante Él. Todas estas frases que estoy mencionando, si tú las pones en un papel y cada vez que lees las cartas, en los evangelios también hay algunas, pero la mayoría están en las cartas, en las epístolas, y tienes esta lista de 7 frases al lado tuyo, mientras lees la Biblia con un lápiz de color, comienzas a marcar cada uno de estos versículos, vas a encontrar como 140 versículos que habla lo que eres en Cristo,
lo que tienes en Cristo, lo que te pertenece en Cristo, lo que puedes hacer mediante Él, lo que te corresponde como herencia junto con Cristo. Y tú vas a encontrar esos versículos y te vas a asombrar y decir, wow, esto Dios lo ha puesto para mí, porque dice directamente que yo soy esto. Y Pablo dice, levanten el espejo, dice, y véanse cada día en el espejo de la palabra, para ser purificados, para ser limpiados. ¿Por qué? Porque cuando te ves en la palabra dices, wow, tengo que crecer en esto. Wow, mira lo que la Biblia dice. Yo puedo vivir en amor. Yo puedo perdonar así me han dañado de la peor manera. Si la Biblia dice que puedo perdonar, voy a seguir leyendo la Biblia porque seguro que ahí me va a decir cómo puedo perdonar a personas que por años no he perdonado. De pronto tienes un familiar que hace 20 años te enemistaste y nunca has pensado cuándo te vas a amistar porque piensas que no te vas a amistar. Pero por la palabra vas a saber que sí puedes y debes. Y Dios te va a ayudar. Por la palabra puedes hacer cosas que por años has pensado que no puedes hacerlas. Pero por la revelación de la palabra, el Espíritu Santo te va a hacer ver cosas que sí puedes hacer. Y las vas a hacer. Y cuando las haces, hay gran bendición. Hay gran libertad. Hay grandes logros. Hay grandes pasos que Dios quiere que des. Solamente si estás creciendo. Solamente si miras la palabra. Si la miras con atención. Para que te sea revelada y para que actúes en esa revelación. Creyente, ve a la dieta buena de la palabra. Si no lees la Biblia todos los días, saca unos minutitos. Tú pon los minutos. No tienes que usar media hora. No, pon unos minutos. Pon ahí 8 minutos de la Biblia. Y comienza ahí, pero hazlo cada día. Y si ya lees cada día, poco más de tiempo, ordénate para que sea cada día. Y medita en la palabra. Y medita por temas. Y anota los temas. Y cada tema que estás conociendo de Dios, jamás dejes algo que Dios te revela sin practicarlo. Porque si no te vuelves religioso. Y Dios no quiere que sepamos más. Dios quiere darnos revelación de lo suyo para que hagamos mejor, no para que sepamos más. Dios quiere que vivamos mejor la vida. Dios quiere que la disfrutemos mejor la vida. Dios quiere que seamos de mayor bendición a otros en la vida. Dios quiere eso. Dios no quiere que sepamos más para discutir, para polemizar, No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tengamos un poco más de revelación para que nuestras vidas sean mejores. Eso significa que tenemos que practicarla.